Yo creo que el escribir sobre la guerra es muy difícil, especialmente también, aparte del horror de la guerra, ¿no? Y entrar en los detalles de escribir sobre una guerra, ¿no? Pero yo me basé, y ahí ya como historiador, ¿no? O sea, esta es una novela la que acabo de publicar, pero está basada en años de investigación como historiador, y uno de mis libros anteriores fue sobre la Guerra de 3 Años, o la Guerra de Reforma, donde trabajé con muchísimos documentos de archivos que están en archivos regionales, donde son cartas y cartas y cartas y cartas donde te explican los horrores de la guerra. Pero es parte de la historia de México. Y al ser la novela una novela que trata de una familia en el siglo XIX, es que estaba medio imposible que para una familia del siglo XIX evitara el conflicto. Y de hecho la novela hay esa tensión entre la historia de una familia, con sus historias de amor, los problemas entre hermanos, pero que cada 2 por 3 llega un conflicto, ¿no? Y impacta de una manera atroz. Ok, el conflicto es algo permanente en la vida del ser humano. ¿Qué diferencia notas tú como historiador de estas observaciones tuyas en el siglo XIX al contexto actual? Bueno, es una pregunta dolorosa en cierta manera, ¿no? Porque la violencia trágicamente sigue muy vigente en México. Es diferente la naturaleza de esta violencia, excepto que la novela, por ejemplo, aborda violencia de género y ahí eso sigue siendo trágicamente vigente ahora, ¿no? O sea que la novela aborda temas difíciles que las vamos a encontrar todavía ahora, porque uno escribe una novela histórica, pero finalmente está escribiendo una novela para ahora, ¿no? Entonces, pero evidentemente no estamos en el siglo XIX, o sea que también hablar de decir que la novela es un retrato de ahora sería absurdo, pero sí que México tiene esa larga historia de violencia. En la novela hay una violencia no solo política, que la hay, pero claro, hay guerras de intervenciones extranjeras, los Estados Unidos, Francia, que eso afortunadamente no lo estamos viviendo ahora acá, pero eso no significa que lo que se esté viviendo, la violencia que se esté viviendo ahora, sea menos impactante. ¿Cómo fue para ti la transición de la parte académica a la parte literaria? O sea, ¿qué mecanismos, qué resortes? Pues el secreto, que lo explico en los agradecimientos, es que esta es mi octava novela. Lo que pasa es que ninguna de las anteriores la publicó nadie, ¿no? Y en parte yo creo que es un proceso de aprendizaje y por fin he dado con una novela que ha gustado. Entonces no ha sido difícil para mí escribir ficción porque siempre he estado escribiendo ficción. Pero sí, es un ejercicio totalmente distinto de la escritura académica. La novela me permite una libertad absoluta que no tengo de historiador. O sea, todo lo que yo digo en uno de mis libros de historia lo tengo que demostrar. Santa Anna igual estaba muy triste una mañana porque perdió una batalla, pero si yo no tengo un documento donde Santa Anna me dice que estaba muy triste, yo no puedo poner que Santa Anna estaba triste. Pero con una novela, ya lo natural de ese momento me permite pues decirlo, ¿no? Y por último, ¿cómo te sientes estar este año en la FIL con este tema justamente que no es otro tipo de violencia, ¿no? Los exilios, esta temática. Es una temática fundamental. Es una temática fundamental. Yo, pertenezco a una familia de republicanos españoles que sufrieron durante la Guerra Civil. Ellos no se fueron, o sea, no sufrieron al quedarse en España las consecuencias de eso. Mi abuelo estuvo en la cárcel, por suerte no lo ejecutaron. Pero ya estando en Bristol, que es donde estudié, había una comunidad chilena extensa de chilenos que eran exiliados debido a Pinochet. Entonces, y yo pues tenía muchos vínculos con ellos y afortunadamente para ellos se pudieron regresar. Y de niño, en Barcelona, donde yo crecí de niño, mi mejor amigo era uruguayo, porque era una familia de exiliados uruguayos. Y de nuevo yo perdí mi amigo el día que se fueron otra vez de regreso, ¿no? Bueno para ellos que se regresaron. Pero a lo largo de mi vida he estado con comunidades de exiliados. Y en términos de lo que yo enseño, porque enseño literatura española, además de mexicana, allá en México, no solo historia, muchos de los autores que mis estudiantes allá estudian son autores que acabaron exiliados, ¿no?
durante esa época, ¿no?, terrible del franquismo, ¿no? Y me parece maravilloso que eso se resalte ahora en un contexto en que, desgraciadamente, todavía hay guerras tremendas y, sin embargo, en muchos países, a diferencia de México durante la Guerra Civil, ¿no?, que acá con Cárdenas acogieron a los españoles y los refugiados españoles, se está creando muros para impedir que refugiados de países desde Siria hasta bueno, obviamente Gaza, ¿no?, tengan dónde ir. Ha habido algunos intentos con los ucranianos, ¿no?, en el contexto de guerra, pero claro, son guerras, pero es un tema muy candente y me parece maravilloso que la FILU lo haya abordado. Muchísimas gracias. ¿No? Gracias.